Hi everyone, en el vídeo de hoy vamos a ver los verbos modales. Lo primero que tenemos que ver es qué es un verbo modal. Bien, los verbos modales son verbos auxiliares. Y esto es muy importante. Tenéis que recordar que los verbos modales son auxiliares. Por lo tanto, no pueden funcionar como verbo principal de una oración. Son auxiliares. Nos indican el modo del verbo principal. Por ejemplo, una capacidad, la habilidad, una obligación, una necesidad, etc. Y por último, que tenemos que saber sobre los verbos modales es que los verbos modales no se conjugan, siempre aparecen en su forma base. En esta rueda están todos los verbos modales en inglés. En este vídeo no vamos a ver todos estos porque sería un vídeo muy largo y muy pesado, así que voy a dividirlo en dos partes. Y en este vamos a ver solo can, could, should, must y have to, que no es un modal en sí mismo, pero se explica junto con los modales porque tenemos que ver la diferencia con el modal must. La estructura que seguimos cuando hay una frase con un modal. Bien, en las frases afirmativas ponemos primero, como siempre, el sujeto, luego el verbo modal y luego el verbo principal. El verbo modal, como hemos dicho, como ejerce de auxiliar en la oración, va delante del verbo. He can dance. Él puede bailar. En las frases negativas ponemos el sujeto, luego un verbo modal, la partícula not y el verbo principal. Por ejemplo, he cannot dance. Él no puede bailar. Not lo ponemos detrás del verbo modal. Y luego las frases interrogativas. Aquí tenemos que hacer una distinción. En las frases que se responden con sí o no, se llaman yes-no questions, ponemos primero el verbo modal, luego un sujeto y luego el verbo principal. Por ejemplo, can he dance? ¿Puede él bailar? Y en las preguntas que se les llama en inglés WH questions, que son las preguntas que en español pues son cómo, cuándo, dónde, por qué, ponemos primero la WH word, en este caso hemos puesto when, luego ponemos el verbo modal, el sujeto y por último el verbo principal, más los complementos. Por ejemplo sería when can he dance? ¿Cuándo puede él bailar? Vale, del verbo have to tenemos que decir que no es un modal. No es un modal en sí mismo. Se explica con los verbos modales porque se suele diferenciar de must. Ambos se utilizan para hablar de obligaciones y se explican juntos para ver las diferencias entre ellos dos. Pero tenemos que decir que have to no es un modal. Como no es un modal y es un verbo normal, digamos, tenemos que conjugarlo. ¿Vale? O sea, si es la tercera persona del presente simple, en vez de have to, tenemos que poner has to. La S de la tercera persona. Necesita un verbo auxiliar para formar la negativa y la interrogativa como cualquier verbo. Por ejemplo, una frase interrogativa con have to sería do you have to dance tomorrow? Vemos cómo tenemos que usar el auxiliar do delante en primer lugar, luego del sujeto y luego el verbo have to, como en las frases de los verbos normales, porque ya hemos dicho que have to no es un verbo modal. La estructura que tienen los verbos have to, pues como hemos dicho, sigue las mismas reglas que un verbo normal. En inglés, por ejemplo, I have to study for the exam, yo tengo que estudiar para el examen, o he has to study for the exam. Vemos que con la tercera persona de singular, le tenemos que añadir al verbo la S, en este caso has to. En las frases negativas tenemos I don't have to study for the exam, no tengo que estudiar para el examen. Pero en la tercera persona lo mismo, tenemos que añadirle la S de la tercera persona, por lo tanto el resultado sería he doesn't have to study for the exam. Tenemos que usar el auxiliar do con la tercera persona del singular. Y por último, las frases interrogativas, lo mismo. Tenemos que usar el auxiliar do I have to study for the exam? Tengo que estudiar para el examen. O en tercera persona, does he have to study for the exam? Tiene que estudiar para el examen. Vale, vamos a centrarnos en el uso del can. Lo primero que tenemos que decir es qué significa saber o poder en español
y lo usamos para demostrar una capacidad o la habilidad que tenemos de hacer algo. Por ejemplo, I can swim, yo puedo nadar, tengo esa habilidad. Para expresar una posibilidad, it can be true, puede ser cierto, expresamos que algo puede ser. Y por último, para hacer una petición. Por ejemplo, can you bring me the book? ¿Puedes traerme el libro? Lo utilizamos también para hacer peticiones. Resumiendo, can se puede usar para capacidades o habilidades, posibilidades o peticiones. Could. ¿Cuándo usamos could? Bien, pues lo usamos cuando queremos hablar de habilidades o posibilidades, pero en pasado, porque como sabemos, could es el pasado de can, o para hacer peticiones más formales o más educadas que con quién. Por ejemplo, could you please answer my question, doctor? ¿Puedes tú responder mi pregunta, doctor? Y por último decir que could en español significaría podía o podría. Should, cuando usamos should. Vale, pues should básicamente lo usamos para dar consejos a alguien y significa debería. Por ejemplo, you should take this pill. Tú deberías tomarte esta pastilla. Must y mustn't. Y aquí voy a explicar por qué pongo en la negativa de must, ¿vale? ¿Cuándo lo usamos? Bien, must lo usamos para expresar una obligación o la necesidad de hacer algo. Obligación o necesidad. Por ejemplo, you must bring your homework. Tú debes traer tu tarea. Mientras que mustn't expresa una prohibición. You mustn't run near the pool. Tú no debes correr cerca de la piscina. Expresa una prohibición. Y significa, como he estado traduciendo, deber. Tú debes hacer o no hacer algo. ¿Vale? Obligación y necesidad en afirmativa. Y en negativa, mustn't indica una prohibición. Have to, que lo tenemos aquí, pero que como hemos dicho, no es un verbo modal, simplemente por su similitud con el modal must. Significa tener que, y have to indica una obligación o una necesidad de hacer algo, como el must. You have to eat fruits. Tú tienes que comer fruta. La diferencia entre estos dos verbos viene en la negativa. Don't have to, ¿vale? Don't have to nos indica que algo no es necesario. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer algo. Por ejemplo, you don't have to switch off your phone. Tú no tienes que apagar tu teléfono. Mientras que mustn't nos indicaba que algo estaba prohibido, don't have to nos indica que algo no es necesario. No es que esté prohibido, sino simplemente no tenemos por qué hacerlo. La diferencia principal entre have to y must en las frases afirmativas es que must es una obligación que tú te impones. O tú te impones o es que hay una norma establecida para ello, ¿vale? Mientras que have to es una obligación que alguien nos impone. Por ejemplo, cuando tu padre o tu profesor o tu doctor te impone algo, es más una obligación externa de alguien. Mientras que must es algo que tú te sientes obligado, que tú te obligas a hacer. Para resumir, los verbos modales no cambian su forma, no tenemos que conjugar. Van seguidos por los verbos en una forma base, pero sin el to. Y la diferencia entre must, have to, mustn't y don't have to es que must y have to, must lo usamos para una obligación interna y have to una obligación externa. Mustn't es una prohibición y don't have to es la ausencia de necesidad de hacer